Ya sin ningún preámbulo, vamos a darle el tiempo a la palabra y pues disponga su corazón, amén. Dios tiene algo muy lindo para cada uno. Hermano apóstol, bienvenido, amén. El tiempo es suyo. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Buenos días a todos. Gracias al Señor que pues podemos reunirnos para adorar al Señor, alabarlo y para edificarnos unos a otros. Todavía pendiente y que queremos oír también y aprender. Pero antes quiero pedirle que hagamos una oración juntos para suplicarle al Señor que nos conceda un tiempo de entendimiento de la palabra y para que Dios también tenga misericordia de mí en este retiro de la misericordia y yo pueda exponer con claridad la enseñanza. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por el privilegio de estar en este lugar. Te pedimos que tu bendita presencia nos ayude a todos, Señor, a poder comprender el mensaje de libertad, el mensaje de restauración, el mensaje, Señor, de advertencia de estos tiempos y que podamos responderte de acuerdo a lo que tú esperas de cada uno de nosotros y así, Dios mío, estar preparados para ese encuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Bendito sea Dios. Venía a mi mente un texto que ha sido parte también de este año que se proclamó el año de la misericordia y es lo que el apóstol Santiago escribe. Él dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y es interesante, hermanos, porque cuando nosotros escuchamos la palabra juicio, sin lugar a duda debemos entenderlo que está hablando también de procesos, no solamente es la idea de que va a pasar algo a alguien o que alguien pues lo han encontrado carente de alguna falta y que ahora tiene que pagar con alguna condenación, sino que la palabra juicio también tiene que ver con procesos. Entonces hay procesos que en el mundo espiritual el enemigo argumenta en contra de sus hijos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y yo encuentro una figura muy poderosa en Israel que quiero utilizar, como el pueblo de Israel en tiempos bien peligrosos y parecidos a los que hoy estamos viviendo. Creo que la participación de uno de los hombres de Dios y que volverá a repetirse ese mover también en estos días y para los tiempos finales, nos deja ver ciertos patrones que tenemos que aprovechar para entender cómo la misericordia de Dios nos puede rescatar a nosotros de procesos judiciales espiritualmente hablando. Y me refiero al tiempo donde Elías, su ministerio fue necesario que se manifestara para tratar con uno de los tiempos más difíciles de Israel, y eran tiempos de apostasía, donde aquel pueblo que había conocido a Dios se apartó por la corriente espiritual de esos días. Y el profeta Elías aparece en su ministerio para hacer un llamado, para anular procesos judiciales de los cuales Israel se había hecho partícipe o merecedor, de tal manera que en él encontramos cómo se destruyen los juicios y cómo nosotros o el pueblo de Israel fue restaurado, se fue llamado a ser restaurado, y esto es lo que Dios está haciendo el día de hoy. De tal manera que hoy he titulado el tema, por ejemplo, lo he llamado el altar reparado del justo, y quiero hablar de 12 cosas que tienen que ver con esa restauración. Repito, cuando hablamos del profeta Elías, basado en los pasajes que anuncian el mover de ese ministerio de restauración,
tengo que recordar que en Malaquías capítulo 4 la Biblia dice que antes que venga el día grande y terrible, Él enviaría a Elías y ese profeta haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Antes dice que venga el día grande y terrible y yo golpee la tierra con maldición. Ese día terrible sabemos que es el tiempo de la gran tribulación. Lo impresionante de esto es que nosotros le hemos dado una interpretación familiar, y es verdad, de que va a haber una restauración familiar, pero también la idea principal de eso era que los padres hicieran que los hijos pudieran asimilar el pacto que ellos habían hecho con Dios. Cuando se habla, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, se está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que habían establecido pacto con Dios y que por ello se dio a conocer el pacto a Israel. De tal manera que entonces la intención es que el pacto que esos padres habían hecho con Dios lo asimilaran los hijos y lo vivieran, y que los hijos entonces se conectaran al pacto de sus padres. Entonces esto es exactamente lo que en los últimos días un porcentaje de la cristiandad tendrá oportunidad. Aquellos que ya se desviaron del camino del Señor, aquellos que se han apartado de la sana doctrina, aquellos que se han apartado, hermano, de un evangelio verdadero y que practican el día de hoy evangelios hechos o acomodados a sus propias conveniencias. Ahora, yo quiero en primer lugar que usted pueda ver que las cosas que pasaron en los días de Elías están pasando el día de hoy, y esto tiene que ver con ser libres en el año de la misericordia. Cuando yo veo a Elías, veo que en los días de Elías habían dos tipos de enemigos de la fe. Esto es importante, dos tipos de enemigos de la fe. Por ejemplo, el primero lo podría considerar como lo que se entiende como el paganismo. Ese era uno de los problemas, el paganismo. Y el otro era la apostasía. Son dos cosas diferentes. Cuando yo hablo de paganismo, o cuando entendemos esa palabra, debemos de saber que el paganismo es naciones que no conocen a Dios y que adoran muchos dioses o practican ritos. Ese es paganismo. Naciones o personas que no conocen a Dios y que practican ritos, tienen altares hacia otros dioses. Y ese fue uno de los problemas en Israel. Israel entró a poseer una tierra que había sido habitada por naciones paganas y que las costumbres todavía se hacían ver en ese lugar. Pero la apostasía es diferente. La apostasía es pueblos o personas o familias que conocieron a Dios y luego se apartaron para servir a dioses de extranjeros. Esa es apostasía. Ahora, lo impresionante de esto, hermanos, es que debemos comprender qué espíritu contiene cada una de estas cosas. Por ejemplo, en el paganismo lo que podemos darnos cuenta, según datos bíblicos, era que involucraba idolatría, inmoralidad, persecución, adoración a otros dioses, derramamiento de sangre, sacrificios de niños, inmoralidad sexual, perversión, ocultismo. Esto también sucede en estos días. En estos días hay naciones paganas, personas paganas, espíritu de paganismo todavía existe. Ahora, el paganismo da lugar a que surjan personajes. Cuando hay un tiempo de un mover pagano fuerte, surgen personajes. Por ejemplo, en los días de Israel, tal vez, mira, si me podés conseguir una batería, perdón, hermanos, no me funciona, si me haces el favor. Perdón, hermanos, entonces disculpe, en los días del paganismo surgen personajes a la usanza de Nerón, de Césares, Herodes, Nabucodonosor, Belsasar, Faraón. Estos eran los personajes que estaban al frente de imperios o naciones paganas.
Entonces el paganismo da lugar a personalidades que representan gobiernos. Ahora, cuando nosotros vemos la apostasía, nos damos cuenta qué es lo que se mueve en los tiempos de apostasía. Y por ejemplo, no podemos negar alejamiento de las cosas de Dios, porque eso es apostasía. Oración y lectura. Por ejemplo, en Estados Unidos la oración y la lectura de la Biblia fue prohibida en las escuelas. Eso es apostasía. El aborto es legal. Ahora ya no podemos negar, el matrimonio homosexual es legal. Se acaba de dar a conocer en esta nación. Las drogas son legales, como la marihuana. Gracias, mis hermanos. Gracias, muy amable. Y vemos que el matrimonio también como institución de Dios ya no es muy importante para la sociedad. Y el incremento del Islam. Interesante todo esto, porque esta nación que se dice fue fundada en algunos principios bíblicos, ahora ya no cree en la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. El aborto se ha legalizado, el matrimonio homosexual, repito, también. Pero de igual manera como en el paganismo, la apostasía da lugar también a personajes. De tal manera que en la apostasía surgen hombres como Hitler, surgen hombres como estos gobernadores que existió, Stanley, ruso, y surgen anticristos. ¿Por qué digo surgen estos personajes? Por ejemplo, históricamente se dice que tanto Hitler y Stalin nacieron en familias tradicionalmente religiosas, que de alguna manera conocían, hermano, algunos principios de las escrituras, y aún así se volvieron en contra de personajes o de pueblos que creían en el Dios verdadero. Hitler, conocemos, mató 6 millones de personas. A Stanley se le atribuye que mató de 3.5 hasta 40 millones de personas, según algunos historiadores. Y ambos pues habían conocido de alguna manera principios de la Biblia. Ahora, esto es lo que da lugar tanto el paganismo como la apostasía. Y vemos entonces el peligro de la apostasía, que supera los problemas del paganismo. Porque cuando una nación, una familia o personas se apartan de Dios, es peor que una nación, familia o persona que no ha conocido a Dios. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hermano, entendemos por la misma escritura que una persona que conoció a Dios y se apartó, o una nación que conoce a Dios y se aparta, es 7 veces peor que antes. Entonces mire lo que viene. Una persona que se desvía, una familia o una nación, viene a ser 7 veces peor que antes. Y esto está dicho en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas podemos entender de que dice este pasaje que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos en busca de descanso. Al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida, arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces, este es un principio dentro del mover espiritual de las tinieblas. Una persona que es libre y no cuida su liberación o su libertad, en la mente de todo espíritu que sale es que va a volver a la casa. De tal manera que tienen un mover cíclico, tratan de volver a la casa porque ellos en su mente aquella persona les pertenece todavía. Ese es el pensamiento del mundo espiritual. Pero esto también es figura de lo que sucede cuando alguien se vuelve apóstata. Ahora bien, déjeme ver qué sucedió con Israel. Todo esto es parte de lo que quiero llevarlo a conocer, ya que el Señor nos va a permitir tener 2 participaciones, esto a manera de introducción, y después vamos a explicar en qué consiste la restauración y la liberación de nuestra vida. Pero primeramente, imagínense Israel, después de haber conocido a Dios. En la Biblia nosotros encontramos por lo menos 45 ciudades donde Israel levantó altares a otros dioses. 45 ciudades.
Y esto es impresionante porque en la Biblia se le llama lugares altos a esos lugares, a esos montes específicamente donde Israel cometió pecado, abominación y adoró a otros dioses después de haber conocido a Dios. Ahora, ahí quemaban incienso a otros dioses, adoraban ídolos, adoraron a Baal, porque Baal era el dios de la prosperidad y del incremento. En otras palabras, Baal les prometía riqueza. Y la gente, como quien dice, queremos ser ricos, queremos tener dinero. Entonces lo buscaban porque él no demandaba de la manera como Dios establecía las bendiciones acondicionadas. Porque hay bendiciones que son acondicionadas. Si tú obedeces, estas bendiciones te seguirán. Pero si tú no oyes mi voz y me desobedeces, estas maldiciones te perseguirán. Hay bendiciones que Dios las acondiciona para nosotros. Entonces, pero Baal no. Baal ponía otros requisitos. Sacrificaban niños a Moloc. Esto es figura, hermano, también de los abortos legales. Adoraban al dios de la fertilidad, Astarte, que viene a representar problemas de inmoralidad en un nivel, hermano, escandaloso. Inmoralidad sexual. Practicaban la hechicería y la adivinación. Todo esto hizo Israel después de haber conocido a Dios. Entonces estaban dentro de un proceso de juicio. Ahora, este mapa representa que después de la muerte de Salomón, quien fue rey durante 40 años, a la muerte de él se divide Israel. Israel entonces queda dividido. 10 tribus vinieron a establecer lo que se llama el reino del norte. Esas 10 tribus eran Gad, Dan, Isaacar, Manasés, Neftalí, Zabulón, Aser, Simeón, Rubén, Efraín y la mitad de la tribu de Leví. Quedó establecido en el reino del norte, que representa la parte azul de ese mapa. La capital del reino del norte era Samaria, donde surge Acab y Jezabel y donde el profeta Elías tiene que ejercer su ministerio. El siguiente vendría a ser el reino del sur y estaba constituido por las tribus de Judá, Benjamín y la mitad que quedó de la tribu de Leví. La capital de ese reino era Jerusalén. Entonces, le menciono esto para poder comprender los ciertos nombres que estaban involucrados en la apostasía que tuvo que encarar el profeta Elías, como un ministerio de restauración, como un ministerio de liberación en tiempos peligrosos de apostasía. De tal manera que en este tiempo vamos a ver mucho nosotros el mover profético a la usanza de Elías. Vamos a ver esa restauración que va a llegar a nuestra vida. Vamos a ver que en el año de la misericordia se nos podrá dar, o se nos dará, mejor dicho, la oportunidad para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros tengamos una vida de altar, para que el altar nuestro se reconozca como el altar de justos. Hermano, hoy más que nunca en este tiempo, nuestro altar tiene que levantarse de nuevo. Y no, hermano, estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente. No estoy diciendo que un altar literal tenemos que levantar, no, estoy diciendo de un altar en nuestro corazón, donde ahí more Dios, donde ahí el Señor redarguya, donde ahí el Señor nos hable, donde ahí esté nuestra devoción, nuestra pasión por las cosas de Dios, donde nosotros tengamos ese contacto con nuestro Señor, porque este es el tiempo que necesitamos vivir nosotros, un tiempo donde la apostasía la estamos viendo que se está moviendo de norte a sur, de este y a oeste, y nosotros estamos dentro de esos 4 puntos cardinales para representar a Dios en los tiempos finales. Ahora bien, note usted esto. A mí me llama la atención que entonces cuando el profeta Elías entra en escena, es para llevar el mensaje a esas tribus que habían entrado en apostasía. Por eso le puse los nombres. Entonces viene el profeta en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18:30 dice así. Ahí vemos a Elías entonces entrando en escena. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Eso sí, que aquellos pueblos, aquellas tribus,
habían ya apartado el altar a Jehová. Ya no tenían altar al Señor y habían levantado otros altares. Eso es lo que la historia bíblica nos deja ver. Ahora mire qué interesante entonces, que viene el profeta, le lleva el mensaje y empieza a decirles cómo se levanta el nuevo altar al Señor. La Biblia dice que Elías toma 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Está recordándoles el pacto, lo que Dios tenía y quería para ellos. Y dice: y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Pero me quiero concentrar solamente en las 12 piedras con las que se edificó el altar restaurado. Interesante, porque, por decirlo así, la piedra tenía nombre, porque cada piedra de ese altar, las 12 piedras, representaban una a cada una de las tribus que habían caído en apostasía. Entonces, si yo puedo poner nombre, porque basándome en esto, ¿verdad?, que es válido, estas 12 piedras son las que Dios quiere fortalecer en nosotros. Su altar del corazón de alguna manera tiene que tener el entendimiento de lo que representan los nombres de estas tribus, pero ahora de nuevo en una vida de pacto a Dios, una vida devocional, una vida consagrada, una vida santificada, una vida legítimamente entregada al Señor en tiempos finales. Entonces, una piedra, si usted quiere, se llamaba Rubén, otra se llamaba Simeón, otra Leví, otra Judá, otra Isaacar, otra Zabulón, otra Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser. En este orden está escrito en Crónicas el orden de las tribus. Yo sé que Moisés cambió el orden cronológico de los nombres de estas tribus. Jacob en Génesis 49 puso otro orden, y aún en Apocalipsis hay otro orden, y ahí podemos ver cuáles de las tribus continuaron batallando con la apostasía. Podemos ver nosotros según el orden cronológico que le dieron algunos hombres de Dios. Ahora bien, lo impresionante de todo esto es que si le damos un significado, por lo menos a estos nombres así básicos, Rubén representa primogénito y visión. Simeón representa el que escucha, porque esa era la razón por la cual los nombres. Leví, unido. Judá, alabanza. Isaacar, recompensa. Zabulón representa honra. Mire lo que hay que restaurar, porque la apostasía afecta, hermano, esto original en lo que es la vida originalmente devocional a Dios. Representa la verdadera visión. Hoy en día las iglesias tienen visiones totalmente ajenas a la comisión que Dios nos ha entregado como iglesia. Ya la gente ya no escucha el buen mensaje. Gracias a Dios usted sí, nosotros sí. Pero hay iglesias que ya no escuchan el buen mensaje. No hay unidad, la alabanza se ha prostituido. Hermano, no hay ministerios proféticos que entiendan los tiempos finales. No hay honra en las iglesias, en las familias, no hay honra, etcétera. Los otros siguientes 6 nombres también tienen su significado, y estos vienen a representar, por ejemplo, Dan, juez. Tener la capacidad y el entendimiento para hacer juicios de acuerdo a la voluntad de Dios. José, que Dios añada. Benjamín, mano derecha. Neftalí, luchador. Gad, tropa o guerrero. Aser significa feliz y gozo. Entonces, esto hay que restaurarlo. Porque, por ejemplo, si pongo una idea en contraparte del nombre, al hablar de Dan, estoy hablando de la tribu que representaba los jueces, y que estoy hablando de tener justicia, de ser justos nosotros. Usted ha oído hoy en día que la gente solo pide justicia. Dios me hará justicia, Dios me hará justicia. Pero ¿cuándo nosotros vamos a ser justos? ¿Cuándo nosotros vamos
a hacer la justicia de acuerdo a como Dios la establece. Entonces todas estas cosas necesitan ser restauradas. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este retiro de libres por su misericordia. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando hablamos de altares hay condiciones que Dios puso para que el altar sea considerado el altar de un justo. Y dentro de las condiciones hay algo que a mí me llama mucho la atención y a esto me ha bendecido mucho, y es que por lo menos el altar como condición que Dios había puesto era que no se hiciera labrado a mano, que las piedras que se utilizaban no fueran forjadas a mano. Pero quiero darle un pasaje de la Biblia que me llamó mucho la atención. Éxodo 20:25, por ejemplo, dice: si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras, y su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno y no de un uso santo. Interesante esto. Si van a construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras. En otras palabras, dejen que sean las piedras así como están, rústicas, sin forma. Porque al estar de nuevo en el altar es Dios quien nos va a volver a reformar. Es Dios que dará su forma. Es Dios que va a trabajar con ustedes de nuevo para que tomen la forma de acuerdo al nombre: Rubén, Leví, Simeón, etcétera. Ustedes no le den forma. No se coloquen en el altar de nuevo ustedes a sus propios intereses o usanza. Dejen que solo vayan al llamado. Solo colóquense de nuevo en el punto de lo devocional y dejen que Dios les dé forma. Ahora, lo impresionante de esto es que hay versiones que dicen o dan la idea de que en este pasaje lo que Dios daba a entender es que el altar no fuera de ladrillos. En las versiones que tú tienes, hermano Edwin, no sé si habrá una versión que diga así. Como no tengo todo eso, me ayudes. Pero por lo menos no dice una versión o da la idea de que no se debe de levantar un altar que sea de ladrillos. Interesante eso, hermanos. Interesante. Ahora, mire, yo encontré esto en un comentario. Le pongo la fuente. Altar de tierra, dice. En ese periodo algunos altares eran hechos con ladrillo de barro, pero eso no quiere decir que era correcto que lo hicieran. Según el comentario de contexto cultural de la Biblia, ahí está el nombre del autor, se lo pongo para que vea de que no me lo estoy inventando yo, sino que son gente que ha estudiado las culturas y las costumbres del antiguo Israel. Dice que algunos altares eran hechos con ladrillo, pero Dios prohibía que se hiciera con ladrillo el altar. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se hacía con ladrillo, en primer lugar se estaba rechazando la condición de Dios para, perdón, ¿cuál es la versión? Una versión de Eusebio dice: si eriges un altar de piedra, no lo construyas con piedras labradas, porque al dar con tu cincel en la piedra la profanas. Tremendo, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que el ladrillo es hecho por la mano del hombre. Que el ladrillo es algo, pues, trabajado, que le dan forma. Casi todos los ladrillos se parecen, tienen el mismo gruesor, la misma longitud, el mismo espesor, incluso el mismo peso. Entonces lleva la intervención humana el ladrillo. Pero Dios quería piedra, no labrada. Ahora, no altar de ladrillos, si queremos ser restaurados, si queremos ser libres. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios había puesto esa condición, no altar de ladrillo? Entonces el ladrillo tiene significados, habla de esclavitud pasada. El ladrillo significa o habla de la injusticia cometida contra ti. Habla de la rebelión del hombre contra Dios. Y esto tenemos base nosotros. Habla de perseguir la propia voluntad. El hombre persigue su propia voluntad.
Habla de la esclavitud pasada. Hablaba de los 430 años de Israel como esclavo en Egipto. Habla de la injusticia que cometieron contra ellos. Les pusieron capataces, verdugos que los oprimían con duros trabajos. Habla de la rebelión del hombre contra Dios. Eso significa ladrillos. Y por eso es que Dios no quería que levantaran altar de ladrillos. Ahora, mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué Dios no permitía ladrillos? Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar los ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Entonces Dios estaba en contra que Israel levantara altares de nuevo con ladrillo. Porque cuando se levanta un altar de ladrillos, la persona va a ser influenciada para que la esclavitud se repita en él. Le va a hacer recordar las injusticias que le cometieron. Pero como bajo la presión de esclavitud, la mayor parte de las personas, cuando alguien les comete una injusticia, ¿qué es lo que hacen, mis hermanos? Tratar de vengarse. Y cuando alguien se venga por sí mismo y no deja que Dios haga lo que Él dice, su justicia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la persona es como una figura que levanta su propio altar en su corazón de ladrillo y se quiere vengar por sí mismo. Entonces Dios quiere intervenir a favor de nuestras vidas. Dios quiere que todas las injusticias que te han hecho, tú las lleves al altar de piedra y que suba la presencia de Dios, hermano. Las razones por qué estás tú clamando a Dios y Dios entonces responder a favor de tu vida, porque la Biblia dice: dile al justo que le irá bien. Entonces Dios va a intervenir por sus justos. Dios va a levantar a sus justos. Pero entonces no podemos levantar altares de ladrillos. Y esto es interesante entonces, porque el pobre, los 430 años en que Israel fue esclavo, dice que todos los días los levantaban para trabajar con sus pies la paja y el lodo, con el que después se hacían los ladrillos. Pero los ladrillos tenían también una razón de ser, porque eran para construirle ciudades al faraón llamadas Pitón y Ramsés. Dice la Biblia: por tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y los pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Esto me llamó la atención a mí. Entendiendo que el altar era un punto de contacto espiritual donde se unía el espíritu del hombre que levantaba el altar con el espíritu al cual se le consagraba ese altar. En el caso de Israel, el altar como justo era Israel contactándose a través del altar con el espíritu de Jehová. En ese altar se encontraban el espíritu humano y el espíritu de Dios, y se reunían también ejércitos de espíritu que eran los que Dios comandaba para intervenir a favor del pueblo de Dios. Eso quiere decir que si se levanta un altar de ladrillos, hay esclavitud, hay injusticias, hay voluntad humana, hay amargura, hay capataces, hay un espíritu de faraón. Pero lo que me llamó la atención es que dice que era para construir ciudades a Pitón. En otras palabras, hay altares del espíritu pitonizo. No sé si me está comprendiendo. Yo me estoy entendiendo muy bien, gracias a Dios. Entonces, esta palabra son las dos que vamos a indagar, por lo menos una de ellas. Pitón, ciudad de justicia. Eso quiere decir. Y Ramsés, hijo del sol. Impresionante. Un altar
que quiere decir ciudad de justicia, o una ciudad, mejor dicho, y otra ciudad que quiere decir hijo del sol. Nuestro Señor Jesús es el sol de justicia verdadero. Ciudad de justicia en Egipto, en dominios de Faraón, no puede ser. Pero además de eso, lo impresionante de todo esto es que la palabra Pitón aparece acá en Hechos 16:16. Y dice: aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu pitónico, la cual adivinando procuraba a sus amos grandes ganancias. Entonces, cuando se levanta un altar de ladrillos, se le está levantando o abriéndole la puerta a que se mueva un espíritu de pitón. En otras versiones dice de adivinación, un espíritu pitónico. Esto es interesante, porque entonces el altar de ladrillo da lugar a que se mueva ese espíritu pitónico, y esto tiene que ver con la apostasía. Hermanos amados, típicamente hablando, cuando se habla de un espíritu pitónico, solamente la gente lo explica desde el punto de vista que tiene que ver con la adivinación, pero realmente un espíritu pitónico es más que solo adivinar. Aunque la adivinación realmente es un demonio que investiga, que toma información de lugares, de personas, etcétera. Pero es más que eso, y tiene que ver con la apostasía. Por ejemplo, hablemos un poco de este altar, el altar pitón. Usted sabe que un pitón es diferente a una serpiente. Un pitón no tiene veneno, es diferente. Una de las cosas con las que el pitón opera es que aprieta y traga a sus víctimas. Y va tragando despacio. No lo hace de una sola vez, sino que poco a poco, con mucha paciencia, aunque tenga mucha hambre. Su operación es muy lenta, con mucha paciencia. Entonces, la apostasía es así. La gente no se aparta de la noche a la mañana, sino que la gente viene perdiendo gradualmente algunas cosas. Pero la gente no sabe que está bajo un ataque de un espíritu pitónico. Por ejemplo, déjeme dar características. Los pitones son conocidos por apretar lentamente a sus presas vivas hasta la muerte. Por lo general comen víctimas pequeñas, pero también matan y comen víctimas grandes. Para matar a sus presas, primero lo agarran vivo con los dientes y con rapidez, y luego comienzan a envolver su cuerpo alrededor del animal. La palabra técnica que se utiliza es constricción, y eso quiere decir apretar. Dice también el concepto que define que la constricción es un método de estrangulamiento utilizado por varias especies de serpientes para matar a sus presas. Las serpientes que utilizan la constricción carecen de veneno. Es interesante porque dentro de Israel aún el pitón se le ponía como nombres a las personas. Habían personas, usted busque en las genealogías, que se llamaban pitón. Imagínense, ya vino el pitón. Y la interpretación que le da el hebreo es inofensivos. De tal manera que el pitón para algunos conocedores es inofensivo en comparación como una cobra, ¿me entiende? Como un cascabel, que sí tienen veneno. Entonces, cuando el pitón está atacando, lo que hace es eso. Entonces, primero lo amarra y lo empieza a apretar, y luego trastorna su mandíbula, o la transforma o la deforma, no sé cómo decirlo,
porque la abre de una manera impresionante y comienza a tragarse a su presa, generalmente desde la cabeza hasta los pies. Cautiva la cabeza es la presa principal, es la parte principal. Porque ahí es donde está el entendimiento, si lo vemos desde el punto de vista de un espíritu atacando a un humano. Todas aquellas cosas que Dios te ha dado para entender, para caminar en su verdad, empieza a desaparecérselas, a tragarlas. Tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el oír. Por eso yo les decía al principio de que a Rubén significa primogénito y la visión. Cuando ataca la cabeza te quita la visión. Simeón quiere decir el que escucha. Le quitó la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y si vemos entonces de alguna manera que según lo que hace el espíritu de Pitón, podemos entender entonces que quita o desvía lo justo en el creyente. Es necesario que nos volvamos a la justicia de Dios, que seamos gente justa. El justo tiene, hermano, bendición de parte de Dios. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Absorbe y traga poco a poco la vida del creyente, ahoga sus habilidades, las virtudes y la fuerza. Y por último, la gente ya no va a sentir la presencia de Dios. De tal manera que la gente ha perdido o ya no está utilizando las habilidades que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado dentro de la iglesia, ya no las usa. Y debe de saber de que en el tiempo de la misericordia Dios quiere romper toda influencia del espíritu pitónico de los últimos días. Ya no veramos al espíritu pitónico como un espíritu que adivina, sino que uno que traga, absorbe, quita la vida de Dios. Veamos también entonces que si puedo darle alguna interpretación a la operación del pitón, es que si la persona es estrangulada ya no tiene aliento, y sin aliento ya no podremos adorar a Dios. Porque mientras haya aliento de Dios en mí, hálito de Dios en mí, le adoraré al Señor. Que todo lo que respira, que alabe al Señor. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Sin fuerza ya no podrá servir a Dios. Se pierde el vigor. Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Se pierde el vigor. Con los huesos destrozados, la estructura ha sido dañada y ahora sus conexiones fueron destruidas y ya no le importará congregarse. Cuando hablamos de estructura, hablamos de conexiones, y cuando hablamos de conexiones, hablamos de funciones. Y si se pierde esto, entonces la gente ya no le interesa congregarse. Ya no se integra al cuerpo místico. Ya no está el dedito pequeño con el que nos rascamos cuando nos pica. Qué rico es rascarse con esto, ¿verdad? Hasta le da a uno como que fuera chompiras, uno se estremece, hermano. Y necesitamos todo las partes que componen el cuerpo, las necesitamos que se integren de nuevo. Y el espíritu pitónico, figura de la apostasía, lo que intenta es de que las congregaciones falte un miembro y que el cuerpo esté deforme. Tenemos que procurar la unidad, tenemos que buscar la unidad, tenemos que enseñar la unidad, tenemos que vivir en la unidad, principalmente desde nuestro ser, como seres integrales. Tenemos que recuperar la integridad, que lo que pienso, hablo y lo que hablo, vivo. Tenemos que buscar la unidad en nuestras casas como familias, hermanos. Tenemos que buscar la unidad en la congregación. Tenemos que buscar la unidad dentro de esta familia maravillosa que Dios nos ha permitido ser como ministerio Ebenezer. Tenemos que estar unidos, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esto es lo que el pitón está haciendo. Entonces, las cosas que el espíritu de Pitón hace desde el altar de ladrillos. Entonces déjeme ver cuánto tiempo tengo. Llevo 40 minutos. Gloria a Dios, me quedan 10.
Esta es la introducción. Después vamos a explicar cada una de las piedras, qué es lo que perdió y cómo se restaura. Ahora bien, déjeme explicar entonces 10 cosas de los altares del Pitón, según el contexto bíblico, porque un altar de parte de las tinieblas tiene la contraparte, es la antítesis del altar de Dios. Es interesante ver que en toda la Biblia se menciona la palabra altar, desde Génesis hasta Apocalipsis, de parte de Dios. Pero también los pueblos paganos tenían altares. Entonces podemos comparar el altar del justo, que es el altar que se restaura con las 12 piedras, pero también hay altar de injustos, que es hecho de ladrillos. Entonces, ¿qué hay en los altares? 10 cosas que tiene un altar. Hay sacrificios, lugar donde se ofrece algo de valor o simbólico, lugar donde se cobran cuotas, se paga un precio, se pierden cosas. En resumen, lugar donde se le da el derecho al espíritu de Pitón de atacar las finanzas si no se le da sacrificios. Porque en los lugares de altares algo se ofrecía. El reino de las tinieblas siempre pide una ofrenda. Entonces el altar de Pitón lo que quiere también es absorber la economía de la iglesia, absorber la economía del creyente. Y aquí es algo terrible. De lo que dirán algunos que me están discerniendo, de eso no quería que hable. Y es cuando se le roba al creyente la bendición de poder diezmar. Y entonces le está desviando los recursos. Pero pasemos a la otra página para que no se me ponga triste. Pero es una bendición hacerlo, hermano. Es un lugar alto. Están los pasajes bíblicos, Ezequiel 6:3, Primera de Reyes, todo el capítulo, todo el libro, Segunda de Reyes también, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas. Lugar alto que representa la elevación de la potestad, el valor que se le da a la potestad, la importancia que le dan a las cosas que influencia a la persona. El altar de ladrillo o de Pitón busca tener el derecho legal de la persecución espiritual, donde la meta es impedir que la vida del creyente ascienda o suba. En Egipto, el faraón dio la orden: pongámosles capataces y amarguémosles la vida para impedirlos que ellos suban. Entonces quiere decir que una de las cosas que el Pitón está haciendo con la apostasía de los últimos días es que la iglesia pierde el arrebatamiento. Se pierde el arrebatamiento. Tercer punto, lugar de pactos. Según Génesis 8:20, Génesis 15, lugar de contratos o acuerdos, lugar donde se establecen condiciones entre la deidad o el espíritu del altar con el hombre, de manera que el espíritu del altar tendrá el derecho legal de perseguir al descendiente, ya no a la persona, sino a la descendencia, hasta que alguien destruya el altar. Entonces no solamente la persona en el tiempo presente es afectada, sino también está poniendo en riesgo a sus descendientes. Entonces entran en escena los pactos generacionales. Cuarto, lugar de conexión. Lugar donde se establecen las ataduras con las esferas espirituales. Conecta la tierra o la mantiene atada con la potestad o el espíritu que hay en ese altar. Es interesante, por ejemplo, en México, un altar a una potestad que le llaman la muerte. Está en los mercados, está en algunas casas, por todas partes. Y mire la mortandad que ha desatado de los días, hermano, de los primeros días que se levantó y se le dio adoración a la muerte. Hoy el nivel de criminalidad, la forma despiadada en la que matan en México, hermano, es terrible. Se perdió la reverencia a la vida. Y media vez se quitó ese límite de perder la reverencia a la vida. Cualquier otra cosa por
depravada que sea, ya no impacta mucho la moral del hombre. Media vez se ha perdido la reverencia de la vida, que es un límite que Dios nos da. Lugar de invocación. Es el lugar donde se le autoriza a la persona a invocar al espíritu de altar. Lugar donde se desarrolla el rito que acepta el espíritu de ese altar. Veamos el sexto, lugar de adoración. Lugar donde se establece la rendición ante la potestad del altar. Lugar de alimentar las entidades, los ídolos, las deidades con adoración. Por eso Dios, no levanten altar de ladrillo, porque están entregando 10 cosas al espíritu pitónico. Veamos el siguiente, lugar de tráfico. Génesis 28:17, lugar de acceso, funciona como una puerta a la dimensión espiritual. En los altares hay tráfico de espíritus, hay un mover espiritual donde hay altar. Luego, lugar de revelación, por medio del espíritu de adivinación ahora, que es el espíritu pitónico. Por medio de visiones, por medio de trances o éxtasis espirituales, los espíritus familiares operando, donde hay altar pitónico. Lugar de influencia, lugar desde donde se ejerce control espiritual o influencia sobre la tierra o una región. Número 10, lugar de contratos, lugar donde se dan otras oportunidades, con tal que la persona continúe atada al espíritu del altar, se renuevan los contratos o se dan oportunidades. El espíritu pitónico opera así, ofreciendo oportunidades, porque quiere tener en contrato a la persona que ha levantado el altar de ladrillo. Entonces, entendamos que antes de levantar un altar al Señor, Dios daba la oportunidad para destruir altares. La liberación es quitar el derecho legal que Satanás argumenta tener para accesar a nuevas vidas, quitar el derecho legal de la persecución. Destruir un altar significa cerrar la puerta al espíritu generacional también. Ahora entendamos que cuando Dios le habló a Gedeón, por ejemplo, le dijo: quiero que destruyas el altar de tu padre que pertenece a Baal, y después edifícame un altar a mí. Entonces la orden es: quita primero aquello para que puedas levantar un altar a mí. ¿Por qué Dios primero manda quitar los altares apóstatas? ¿Por qué? A mí me llamó la atención. ¿Por qué Dios dijo, o no dijo, mejor dicho, levántalo y que funcione? No, primero quita y después levántame. ¿Sabe por qué? Porque los dos altares tienen la misma fuerza. A Gedeón le dijo: quítalo primero y después levántame a mí. A Israel le dio la orden: quita y derriba los altares extranjeros y después levántame un altar a mí. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que tienen, hermano, poder. Entonces Dios dice: primero quitemos y después erijamos. Por eso es que vino el profeta Elías y llamó al pueblo para que ellos se volvieran al pacto y destruyeran lo viejo en lo que habían caído y levantaran un altar nuevo. Ahora, déjeme ver acá. Dios mío, qué puntual estoy yo últimamente. Aquí es donde comienzo entonces mi tema. Pero queremos oír también al apóstol Sergio, que nos interesa muchísimo el mensaje de él. Entonces, dejémoslo hasta acá. De introducción me sirvió la primera participación, porque ahorita la idea era explicar esto. ¿Por qué tiene que estar Rubén en la piedra? El nombre de Rubén, el nombre de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los nombres que las madres o padres daban a sus hijos estaba conectado
con una experiencia. Los nombres tenían que ver con eventos en la vida. Y es interesante que el nombre que tenían, que tenía que ver con eventos, también demandaba tener el carácter que ese nombre tenía. Entonces, cuando un nombre, por decirlo así, caía en apostasía y se apartaba, entonces su carácter era afectado, el carácter original. Como consecuencia era afectada sus habilidades, sus capacidades. Por ejemplo, Rubén dejó de ser primogénito. Y explica la Biblia por qué dejó de ser primogénito. Simeón y Leví, Jacob les dijo que eran violentos, que él no entraría a sus asambleas, en su consejo no entrará mi alma. Ellos habían perdido el carácter que tenía que ver con ese nombre. Y eso, de alguna manera, espiritualmente hablando, tiene que ver con nosotros, las cosas que podemos llegar a perder. Entonces Dios nos quiere restaurar. Y Dios quiere que en este tiempo seamos fortalecidos nuestro corazón con un altar de piedras, y que lleven las 12 cosas que son gobierno de Dios en nuestra vida, y que aprendamos a destruir el altar de ladrillos que por las injusticias que nos han hecho lo hemos levantado nosotros mismos, consciente o inconscientemente, hermanos. Tú tienes a tu favor un Dios maravilloso que juzga todas las cosas y que está a favor de su pueblo. Entonces quiero dejar hasta acá para que podamos nosotros meditar unos segundos, unos minutos, usando esta palabra que el Señor ha permitido que le comparta como una inspiración para saber qué tengo que examinar en mi vida. Hermano amado, cuando una persona está bajo un ataque de un espíritu pitónico, ha comenzado a perder muchas de las fuerzas, de las habilidades, de las capacidades. Y yo quiero preguntar con mucho respeto si tú eres el mismo que en algún momento de tu vida fuiste cuando le servías al Señor con pasión, con amor.
Dios es como un vientre. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando usted busca en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia es rehem. Viene de una palabra raham, que quiere decir bien, quiere decir misericordia. En otras palabras, la palabra misericordia significa vientre. Hay 7 palabras en la Biblia con las que se dicen vientre, pero una es rehem, y esa es la misma con la que se dice misericordia. Entonces, cuando tú aprovechas la misericordia de Dios, vas a tener la oportunidad de volver a nacer a una nueva oportunidad. Y a Dios no se va a acordar de las cosas negativas que hiciste antes. Dios las olvida y te da una nueva oportunidad. Yo sé que aquí hay gente, hermanos, que han perdido su fuerza. Yo quiero pedirle que oremos. ¿Podemos orar todavía? Póngase sobre sus pies, por favor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor si Dios le ha hablado a su vida y usted es esa persona que quiere ser libre por su misericordia. Todo espíritu que ha venido en contra de ti, atacar tus finanzas, atacar tu don, atacar tu habilidad, atacar tu salud, y caramay catarrabazo, en el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor está aquí. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este es el momento, hermano, para volverte a Dios. Que ese espíritu que aleja, el espíritu de apostasía, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el momento de entregar aquello que te desvió. Este es el momento de reconquistar. Prepara tu vida, porque estarás de nuevo en ese altar. Porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vuélvete a la vida del altar. Volvámonos, hermanos, en el nombre de Jesús. Si habrá alguien que quiere reconciliar con el Señor, este es el día. Si hay alguien que quisiera venir a entregar alguna área de su vida, venga, hermano, venga, vamos a orar rápidamente en el nombre de Jesús. Dios quiere romper ataduras, Dios quiere hacerte libre. Esta es la razón de este retiro general. Aquellos que han sentido el ataque de ese espíritu pitónico que ha comenzado a estrangular la vida, el vigor, el aliento, ha empezado a quitarlo, y ahora ya no disfrutas como antes lo hacías. En el nombre de Jesús, vamos, derrama tu corazón, reconcíliate con el Señor, vuélvete a la vida genuina, vuélvete a aquellos momentos de primer amor, vuélvete al Señor. Eso es misericordia de Dios. Dios te abre de nuevo esa puerta para que vuelvas, hermano, y Él quitará toda acusación, Él quitará toda condenación de tu vida. Él te perdona si has cometido una falta. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por tus hijos. Mira aquel Señor que en esta hora se sincera contigo y se vuelve a la vida del altar. Por favor, Señor, restáuralo, libértalo en el nombre de Jesús. Que vuelva el soplo de Dios, que vuelva la vida en el nombre de Cristo. Padre, bendice a cada varón, a cada mujer que ha pasado aquí al frente. En el nombre poderoso de Jesús. Renuncia, hermano. Si tú identificas algo que te desvió, si las prioridades que en Dios tenías antes fueron
cambiadas. Hoy es el momento de ordenar. Es el momento de ver primero al Señor sobre todas las cosas. Es el momento de volvernos al primer amor. El momento de recordar la cruz de Cristo, donde Él extendió sus brazos de amor y de misericordia, donde Él se entregó en sacrificio para comprarte a precio de sangre, para arrancarte de aquel estilo de vida que te tenía cautivo, para librarte del faraón de las amarguras. Y Ramay, Catarrababai, en el nombre de Jesús proclamamos libres por su misericordia. El año de la misericordia nos llegó y ahora su misericordia nos liberta, porque sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Padre, bendecimos a tus hijos, bendecimos a tu pueblo. Liberta, Padre, sana, restaura, levanta en el nombre poderoso de Jesús. Adora a tu Señor y recibe el perdón. Recibe la restauración y el reconectarte de nuevo al fluir de Dios. Gracias, Dios. Levanta tus manos bien en alto y anhela y desea que Dios obre en su gran bondad y misericordia para bien, y seas libre y alcances nuevas etapas, que aquellas cosas que te limitan sean desautorizadas, que te acerques con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Dale gracias por lo que hoy va a hacer el Señor y ya está haciendo. Gracias, bendito Rey. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, tus bondades para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús.
escogeré ser santo